¿cómo es que la tenemos esta noche aquí y además una de nuestras galardonadas? Pues hice una historia, busqué la historia de una mujer judía que nació en Aguascalientes, de Anita Brenner. Y poco a poco fui encontrándome sus escritos en distintos archivos, en Austin, en Nueva York, mismo en Aguascalientes había algunos papeles de ella y fui hilando un poco la historia de lo que ella vivió alrededor, por ejemplo, de la inmigración judía, cuando más o menos en los años 20. Ella vivía en México y ella era corresponsal para varios periódicos judíos de Nueva York. ¿Ella nació en Aguascalientes? Nació en Aguascalientes, sus padres eran de Letonia, pero habían llegado a Aguascalientes en 1900 y ella nació allí en 1905. Oiga, ¿y qué fue para usted meterse en la vida tan profunda de esta mujer? Ay, qué pregunta. Fue una aventura, porque creo que en este proceso de ir metiéndose un poco hasta en su pensamiento, porque investigué sus diarios, sus cartas, sus artículos para periódicos, sus libros, me sentí un poco como su amiga. Y cuando yo me enteraba de noticias tristes que ella había tenido en su vida a través de cartas, pues me entristecía también, ¿no? Realmente creo que el personaje, a veces creo el historiador tenemos que poner un pequeño límite, porque si no realmente se encariña uno tanto con el personaje que deja uno de ser crítico, ¿no? Deja uno de ser crítico con las fuentes. Dígame una cosa, porque siento yo, y seguramente estoy equivocado, pero siento que hay como un proceso teatral en esto, ¿no? Donde hay una relación del personaje con la persona que lo está investigando y que al final se van fusionando, como usted lo menciona, de alguna manera. ¿Cuál es el momento cúspide de donde usted se espantó, incluso dijo, ching, ya estoy muy adentro? Se lo voy a contar. Por favor. Un día a las 4 de la mañana que tenía yo que terminar uno de los reportes de mi tesis, buscando los datos sobre una de las mejores amigas de Anita, que se llamaba Lucy Knox, que era de Estados Unidos, pero habían vivido juntas aquí en México y luego en Nueva York. Abrí los diarios editados y en la parte de atrás decía, y yo había leído mucho de las dos, Lucy hablando de Anita, ¿no? Anita escribiendo de su amiga. Y abro el libro y veo que dice, Lucy Knox nació en Texas, fue amiga de Anita Brenner y se suicidó. Yo le quiero contar que, me tuve que sentar a llorar. Realmente allí me di cuenta que estaba demasiado ya como compenetrada con el personaje y que tenía que poner un poco de límite, ¿no? Para empezar a ver desde afuera. Que realmente esto de buscar a las personas tiene que ver también con las propias necesidades, ¿no? Sí, o circunstancias. También. Oiga, es que es apasionante, es apasionante. Sí, ¿qué nos podría decir así como un mini resumen de Anita Brenner? Mire, ella nació en Aguascalientes, se fueron sus papás por la revolución, con todos sus niños, tenían 5 hijos. Estudió en universidad en Estados Unidos, pero ella no se sintió bien en Estados Unidos. Se encontró con los judíos de Texas y no hizo clic. Se regresó a México, fue amiga de Diego Rivera, de toda esta camada. De los artistas del muralismo, muy amiga. De hecho, hay quienes la han estudiado como agente cultural, pues porque a muchos de ellos los llevó a Nueva York. Y entonces se fue a Nueva York a estudiar antropología, estudió su doctorado en antropología. Durante muchos años fue corresponsal de The New York Times, allá. Luego regresó a México en el 44 y ya se quedó a vivir aquí, fíjese, desde el 44 hasta el 74 que murió, vivió en México, pero siempre escribió en inglés y para lectores estadounidenses. Tuvo una revista sobre México para que la leyeran allá. Tenía un rancho en Aguascalientes, recuperó algunas de las cosas de su papá allá. Y fue un poco como mexicana, norteamericana, ¿no? Una vida muy interesante. Oiga, ¿y en dónde cabe lo judío? En todos sus escritos, en todo. Ella siempre expresó sobre ser judía, nunca dejó sus raíces. Siempre ser judía, siempre escribir sobre los judíos, a favor de que vinieran a México. Fue algo
sido para mí sorprendente porque yo no la buscaba como judía al principio, yo la buscaba como escritora, como mexicana, y me fui encontrando en todos lados judía, y fue apasionante. Dígame por último, por favor, ¿qué opinión le merece que exista un premio como este del rabino Jacobo Borman? Bueno, de entrada me fascina, me fascina. Yo creo que todos los reconocimientos a las búsquedas de nuevas historias, de las historias pequeñas que entrelazan nuestra gran historia como país, yo creo que lo que hacen es estimular que más historiadores y más jóvenes, por ejemplo, jóvenes estudiantes de historia quieran involucrarse y quieran investigar, porque sientan que vale la pena, porque en algún momento se lo van a reconocer. No puedo dejarla ir sin una última pregunta con una respuesta muy breve. ¿Para qué nos sirve la historia y por qué ese auge que se le ha dado tal vez en la última década? Lo que piensan algunos historiadores, y yo estoy totalmente de acuerdo, es que en muchos países se manejó la historia muy vertical, desde los gobiernos hacia abajo. Y ahora con el auge de la historia cultural, en la que se han recuperado las historias de mujeres, de los judíos, de los inmigrantes, de los negros, de todos estos grupos que conformamos un país, a la hora que va saliendo esta historia a través de las series históricas, de las películas, el gran público que somos todos, nos damos cuenta que la historia es interesante y que hay que conocerla para saber de dónde venimos. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Y felicidades por su premio. Gracias.